placer. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿qué mirada de lo que está pasando políticamente? Mañana apertura de sesiones ordinarias con una cierta convulsión política desde lo interno, con una oposición que inclusive no va a acompañar de forma presente en el Congreso mañana. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Mira, Silvio, si esta entrevista ocurriese el 10 de diciembre del 2023, seguramente vos me preguntarías, bueno, qué interrogantes, qué inquietudes te plantea el inicio de este ciclo, y yo te hubiera respondido, mi principal duda, mis principales inquietudes pasan por saber cómo va a ser Milei para gobernar. Y esto tenía que ver con que el resultado electoral del 2023 fue absolutamente disfuncional para el funcionamiento del sistema, porque puso en la cabeza del Poder Ejecutivo un presidente hiperminoritario, que no tenía recursos políticos mínimos para poder avanzar y ejecutar un programa de gobierno, y enfrentaba un desafío económico muy complejo, seguramente todos ustedes lo saben. Ahora, el presidente pudo avanzar y en algún punto se generó cierta condición de excepcionalidad en materia de gobernabilidad para que el presidente pudiera gobernar. Ujú. El presidente ha decidido y ha tomado decisiones utilizando el decreto de necesidad de urgencia, ha logrado aprobar algunas leyes en el Congreso, pero claramente la condición más destacable de este proceso político, de la naturaleza de este proceso político, es esa, la de un presidente que tiene acotado el margen de acción. Con lo cual, ¿por qué hago esta introducción? Porque todo lo que ha pasado en la escena política, yo te diría en los últimos 30 días, han contribuido a descomponer un poquitito el proceso político y nos siembra algo de duda respecto de si esto no afectará aún más la capacidad que tenga este gobierno de gobernar. Eso es tomar decisiones, avanzar con reformas y ejecutar un programa de gobierno, ejecutar la acción de gobierno. Veremos qué dice el presidente en este discurso, que siempre es importante porque allí el presidente plantea las directrices de su acción de gobierno, en su programa de gobierno, pero también veremos cómo reacciona la oposición, porque desde el escándalo Libra para aquí, Ujú. hemos visto como una oposición que pareciera empezar a querer ofrecer otro tipo de resistencia política, y esto podría cambiar un poco la naturaleza de la escena política, así que todo eso estamos viendo en la escena. Y lo del hijo y lo de García Mansilla a través del decreto tiene que ver con tratar de recuperar la escena política después de lo de Libra. Bueno, es un tema muy relevante porque la designación de jueces de la Corte es un aspecto central, medular del funcionamiento de las instituciones. Se ha elegido un mecanismo que, si bien puede ser considerado legal, es muy cuestionado desde el punto de vista de la legitimidad, y ni que Ujú. hablar cuando hablamos de el prestigio de uno de estos dos miembros, en particular de Ariel Lijo, que ha tenido múltiples causas y denuncias por incumplimiento indebido de las funciones de juez. Entonces, todo esto ha agregado mucha polémica a un tema muy delicado en un contexto donde el presidente estaba siendo cuestionado o, en todo caso, observado con sospecha a propósito de este escándalo de la cripto o del token en Ujú. Libra. Entonces uno no termina de entender si el presidente no ha querido contribuir a cambiar un poquitito el contenido de la agenda pública, al margen también de avanzar con una iniciativa que uno no pareciera encontrarle muchas explicaciones de por qué el presidente decide pagar el costo de promover un juez tan cuestionado, y obviamente afectando en esto la calidad de la decisión que el presidente está tomando para poder integrar en su totalidad el máximo tribunal. Así que veremos cuánto de esto permea en términos de impacto en la opinión pública, o sea, Ujú. en el nivel de apoyo que el presidente ha venido sosteniendo, porque de vuelta, vuelvo al inicio de la entrevista y menciono estas condiciones excepcionales de gobernabilidad. En buena medida el presidente ha podido gobernar porque ha logrado sostener niveles de apoyo, y se vuelve clave para este proceso político que el presidente lo sostenga para poder garantizar que al menos no va a tener una resistencia política obturadora de la acción de gobierno. Así que veremos cuánto de esto lo afecta en términos de opinión pública, pero claramente que es una decisión muy polémica por las formas y por el fondo, en particular por el perfil de este juez Ariel Lijo, ¿no? Lo cierto también, Lucas, es que no hay nada del otro lado que aparezca como referente de la oposición capaz de disputarle por lo menos la agenda hoy por hoy a Milei, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que la sociedad argentina se haya inclinado por otorgarle la confianza, depositarle la confianza a un personaje como Javier Milei, que no tenía garantías y experiencia para la función que se lo estaba proponiendo, es una unidad de medida del nivel de repudio que la sociedad argentina, la gente le tenía a la dirigencia Ujú. política que había venido gobernando la Argentina hasta el 10 de diciembre del 2023, particularmente
a las figuras que estaban involucradas en ese gobierno del Frente de Todos. Es decir, esto surge de un contexto extraordinario. El propio presidente lo dice, las condiciones de presión y temperatura no eran las normales, y efectivamente no eran las normales, y eso en algún punto sigue estando, porque cuando uno mira indicadores de opinión pública, no observa que la sociedad argentina visualice Ujú. referentes de la oposición a los cuales prestigie o visualice como depositarios de la esperanza de que puedan ser alguien que ofrezca los cambios que la sociedad demanda o requiere. Mientras tanto, y vale la pena mencionarlo, el presidente ha venido ofreciéndole a la sociedad algunos resultados, sobre todo en materia económica, Ujú. que pudieran ayudar a contribuir la percepción de que esa economía maltrecha del 2023 está en camino de arreglarse, ¿no? La estabilidad macroeconómica, la desaceleración inflacionaria, son aspectos que han contribuido a explicar por qué el presidente ha sostenido los niveles de apoyo. Bueno, habrá que ver si los puede seguir sosteniendo, pero el contexto de una oposición desprestigiada sigue estando y esto quizás lo ayuda al gobierno a minimizar los errores no forzados que pudiera cometer el presidente en el ejercicio del poder. Interesante lo que decís, ¿no? Se ampara la fortaleza de Milei en los resultados macroeconómicos. Veremos si esto le alcanza en el futuro inmediato, sobre todo porque este es un año electoral y a propósito de ello, pensando en la oposición, da la impresión, me gustaría conocer tu mirada, que Macri está tratando de mostrarse como una alternativa, yendo a pescar justamente en los votantes del propio Milei, y en el peronismo está como la disputa de Kicillof con la sombra de Cristina, todavía no se perfila a nadie allí, ¿no? Sí, yo diría que en el caso de Macri, más que él intentando, ha sido forzado a que él intente conservar cierta identidad particular de su espacio político, porque cuando uno mira la relación, el vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, y estamos hablando de dos figuras que en términos de sus propios espacios representan dos espacios muy afines. Uno mira el comportamiento del PRO en el Congreso, por ejemplo, y hace un comportamiento absolutamente de apoyo al gobierno nacional. Sin embargo, desde la Libertad Avanza pareciera haber una política de hostigamiento hacia el PRO, hacia la figura de Macri, como si la Libertad Ujú. Avanza quisiera producir lo que el presidente anticipaba que quería que se produzca, que es la fusión de esos dos espacios, pero sin un acuerdo político. Esto es lo que lleva a Macri a defenderse y a defender su identidad política personal. Y bueno, hoy estamos viendo con más probabilidad que ambos espacios compitan por separado, que compitan de manera conjunta en esta elección legislativa de medio término. Y Por el con- lado del mm, peronismo, bueno, un peronismo muy golpeado, desprestigiado. Recordemos, el peronismo está en su peor momento histórico, sale derrotado de la elección presidencial de 2023 después de la malograda gestión del Frente de Todos. Y si uno mira la escena, uno hubiera supuesto que el peronismo iba a encarar un proceso de renovación, de regeneración, y eso no está ocurriendo. La propia Cristina Fernández de Kirchner fue elegida como presidenta del partido. Esto creo ujú. que obtura la posibilidad de que se produzca una renovación y eso dificulta la posibilidad de que el peronismo pueda reconciliarse con la sociedad o con buena parte de la sociedad para pensarse como una opción de poder hacia futuro. En el marco de esa disputa aparece este intento de Kicillof de desprenderse, de desvincularse de la figura de Cristina Kirchner, y esto produjo una reacción de Cristina Kirchner y una pelea intestina dentro del peronismo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que pudiera afectarlo en sus perspectivas de performance electoral este año, ¿no? Allí anda Kicillof tratando de desdoblar la elección para tratar de desprenderse del Ujú. riesgo que pudiera representar que Milei empuje desde arriba hacia abajo y produzca daño en términos de el desempeño electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero Cristina quiere que el territorio la ayude a ella a confrontar y a combatir electoralmente a Milei en la elección nacional. Bueno, esta pelea se ha vuelto muy riesgosa para el peronismo, sobre todo para el peronismo bonaerense, porque todavía no hay acuerdo de cómo pueden resolverse esos intereses contrapuestos y aparecen dos figuras que empiezan a tener los incentivos para destruirse una a la otra, ¿no? Porque si Kicillof llegara a desdoblar la elección, Ujú. bueno, probablemente a Kicillof le convendría que Cristina Fernández de Kirchner pierda la elección nacional, y esto es lo que preocupa a Cristina Fernández de Kirchner, por eso digo, es una pelea muy peligrosa y que pudiera afectar la performance del peronismo en esta elección de medio término. Y si se autodestruyen, si van camino de eso en las próximas legislativas, ¿a quiénes ves como potenciales referentes de un movimiento tan importante como el peronismo? ¿Quizás surja algo que venga del interior?
Sí, vos sabés, Silvio, que hacíamos a principios del año pasado un estudio en el electorado opositor, no buscando qué figuras podrían ser las que encaren ese proceso de renovación, pero sí buscando características, y las características más destacables que surgían de la demanda del electorado opositor era un dirigente del interior, un dirigente joven, pero a la vez un dirigente con experiencia, que esté asociado al ideario peronista, obviamente, porque la mayoría del electorado opositor es peronista, y que tenga una visión más productivista de cómo pensar el desarrollo económico. Y pensábamos cuando vimos los resultados, bueno, habrá que ver si por ahí algún gobernador puede recolectar esas características, porque los gobernadores se han transformado en actores protagonistas de esta Ujú. escena, por el propio Milei los ha puesto en ese lugar. Pero en todo caso, me parece que esas características deberían estar en esa figura que pueda emerger como un referente opositor con capacidad de confrontar contra este presidente tan singular y particular como Javier Milei. Así que veremos si efectivamente eso se produce. Hay ahí un intento de dar la página por algunos miembros del peronismo, pero todavía Cristina Fernández de Kirchner aparece como una figura obturadora de esa renovación, y creo que esto es perjudicial para que el peronismo pueda verse o visualizarse como una fuerza con perspectivas de poder hacia futuro. ¿En qué crees que se va a apoyar mañana Milei desde su discurso? Bueno, yo creo que debería recostarse sobre lo económico y debería dejar de lado la batalla cultural, que es una batalla que ciertamente no pareciera tener consenso en la sociedad. Yo siempre digo, un poco parafraseando con las figuras, Milei debería recostarse y abrazar más a las figuras de Luis Caputo y de Santiago Bausili que a las figuras de Agustín Laje o Nicolás Márquez. Creo que esa es la estrategia dominante para el presidente, porque en definitiva es en lo económico en donde pareciera estar anclada la expectativa de la sociedad respecto de si este gobierno le está devolviendo lo que la sociedad esperaba. Entonces, veremos si hace eso, y veremos también qué perspectiva de futuro económico plantea el presidente, porque todavía hay muchos interrogantes en materia económica que no permiten visualizar si efectivamente este programa económico que está ofreciendo estos resultados es sostenible en el tiempo, y seguramente en el sector agropecuario lo tienen bien en claro, ¿no? Porque Sí. todavía pareciera haber las cuestiones por resolver, sobre todo en materia de presión impositiva, en materia de retenciones, pero también sobre todo en términos de rentabilidad del sector. Así que veremos si el gobierno tiene algo para decirles, en particular a ellos. Un placer como siempre, Lucas. Te mando un fuerte abrazo y el agradecimiento de compartir este momento con nosotros, ¿eh? El placer es mío, Silvio. Un abrazo grande.